Bienvenidos, arranca Súter con Vos, el programa de los trabajadores y trabajadoras de edificios. Te estamos acompañando en este domingo, 12 del mediodía, allí la familia reunida, todos para disfrutar de este programa en la que seguramente te estaremos llevando todas las alternativas de este sindicato que crece día a día, con, por supuesto, diferentes temas. Vamos a estar hablando de la salud, vamos a estar hablando de educación, vamos a estar hablando de cultura y te vamos a seguir de cerca cada una de las noticias de actualidad que, por supuesto, a vos y a tu familia también les interesa. Por cierto, a propósito de todos estos temas, tenemos muchos anticipos, un programa cargado de novedades y claro, queremos ya compartirlo con vos. Adelante con estos anticipos. Nos visita Pedro Zamorano, secretario de Formación Profesional, para compartir las últimas novedades del Centro Freire. Dialogamos con Luis Alberto Ruiz, un encargado de edificios que nos atenderá desde su lugar de trabajo en Flores. Te informamos cómo las impresoras 3D se utilizan en estos momentos en la lucha contra el COVID. Ivana Sosnik, integrante de la maternidad del Súter, cuenta cómo se utilizan recursos lúdicos en torno a la lectura de los más pequeños. Te presentamos el ESI, Plan Nacional de Educación Sexual Integral, junto a Gabriela Gueve. Pedro Lafuente, profesor de plomería en el CIBET, presenta este curso en formato online. Entrevistamos al secretario general de Bahía Blanca, Walter González, acerca de las novedades de esa localidad. Además, otra propuesta de Editorial Octubre, Amor a la Argentina, un libro de María Seoane. Cómo cambiaron las costumbres, sobre todo en el mundo de la educación. Durante todos estos meses te estuvimos contando a través de esta pantalla cómo la educación, la formación profesional se daba a través de la manera virtual. Bueno, algunas actividades han comenzado a regresar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y precisamente todo esto tiene que ver con la capacitación. Por eso se lo vamos a estar consultando a Pedro Zamorano, que nos acompaña aquí para brindarnos detalles. Pedro, porque están viniendo de a poco algún tipo de actividades, sobre todo relacionadas con el mundo de la capacitación, de la formación profesional, de manera presencial. Es así, como vos estás diciendo, Diego, nosotros tuvimos 113 cursos virtuales desde que comenzamos el primer cuatrimestre, seguimos el segundo nivel en el segundo cuatrimestre y a partir de este 2 de noviembre nos permitieron terminar los cursos superiores con terminalidad, ¿no es cierto? Sí. En esto estarían los trayectos de electricidad, de gas, de gastronomía, que sería en este caso repostería, y también el trayecto de maquillaje artístico. ¿Cómo es el protocolo que se sigue en las aulas? Mira, el protocolo nosotros nos mandó Gobierno de la Ciudad, es el mismo protocolo que se está usando en Nación. Bien. Tenemos, cuando ingresan los alumnos, lo que hacemos es tomarle la temperatura, hay una persona que toma la temperatura, el alcohol en gel, el alcohol al 70%, y después tenemos señalizado todo lo que es digamos, el piso y las paredes. Bien. Con las señalizaciones del COVID-19. ¿no? Para respetar la debida distancia social y después, obviamente que todos con barbijo, ¿no? Por supuesto, tienen que estar todos con barbijo como corresponde y el profesor también, y todo también han vuelto los administrativos del centro porque, bueno, en cualquier momento también se está trabajando para la próxima inscripción. Pedro, ¿hay diferentes modalidades, digo, en cuanto a la cantidad de alumnos que hoy se permite en una clase? Es decir, ¿ha bajado la cantidad de alumnos permitidos? Sí, según las aulas, nosotros en el espacio que tenemos, como son aulas grandes, pero más de 10 alumnos no podemos incluir porque es un promedio de 2 metros cuadrados por persona, ¿no? Sí. Entonces se hace esa burbuja de alumnos con profesores para que si hay alguien que tiene un problema, bueno, en ese momento ese aula queda desconectado, digamos, de la escuela hasta que, bueno, puedan volver después de los 14 días, ¿no es cierto? Bien, hay que contarle a la gente que todo esto que estamos, por ejemplo, hablando aquí entre nosotros, llega ahora de esta manera, pero hubo durante todos estos meses presencia de manera virtual, es decir, los cursos no se cortaron, los trabajadores y trabajadoras de edificios, el público en general también se siguió capacitando. De ninguna manera, claro. Sí, así como hicieron el primer cuatrimestre. Bien. Hay muchos que no han podido terminar por un tema de conectividad, ¿no? Que todos sabemos que eso
en algunos lugares ha existido. Pero después los profesores nosotros tenemos un horario de 9 a 23 horas, es el horario del colegio, y los profesores en sus respectivos días y horarios han hecho los cursos que eran presenciales, lo pasaron a la virtualidad normal, digamos. Sí. Nosotros en ese caso trabajamos normalmente. Ha sido además todo un desafío, ¿no? Tanto para los docentes como para las propias autoridades, porque estamos hablando de cursos prácticos, pero que debieron hacerse prácticos de la manera, bueno, más simple posible, ¿no? Porque estamos hablando de video, estamos hablando de internet, estamos hablando de una conexión virtual. Sí, es verdad, aunque ya veníamos preparados un poquito con este tema del CIBET, los profesores estaban trabajando con todo este tema y entonces como que nos resultó un poquito más fácil, pero de cualquier manera no te olvides que estaban cada uno en su casa, estaban todos los profesores con su respectiva computadora, el que tenía algún problema, el SUTER le acercaba la computadora para que los alumnos no puedan estar sin esa clase correspondiente, ¿no? Así que bueno, sí, estuvimos realmente preparados para todo, ¿no? Ha sido todo un desafío muy grande, que por supuesto el SUTER, como siempre, estuvo a la altura de todas las circunstancias. Lo hemos contado aquí en el programa, te hemos mostrado los cursos de manera virtual y ahora con esta posibilidad que vuelvan de a poco los cursos de manera presencial, seguramente preparándonos para un 2021 en el cual, de nuevo, la capacitación, como siempre, será protagonista aquí en el SUTER. No te vayas, enseguida estamos regresando. Dale, hay más SUTER con vos. Nos tomamos unos cuantos minutos para una charla realmente muy interesante. Luis Alberto Ruiz, él es trabajador de edificios y claro, como muchos han dicho durante esta pandemia, donde esta etapa de aislamiento social obligatorio, los trabajadores de edificios realmente se han transformado en una pieza fundamental, ¿no? No solamente por todo lo de solidaridad que tuvieron que ponerle a su trabajo, sino porque además son considerados trabajadores esenciales. Y bueno, nosotros nos tomamos el tiempo para ir hablando con cada uno de ellos, muchos de ellos en los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, otros, ¿por qué no?, en el conurbano. Y ahora la charla se la voy a extender y el saludo a Luis Alberto Ruiz. Él es trabajador de edificios. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido aquí a SUTER con vos. Hola, Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por el contacto. Bien, aquí estamos y vos sabés que queríamos escuchar, bueno, la palabra de todos ustedes, porque realmente durante estos meses la tarea, el trabajo se ha hecho más que evidente, ¿no? Tal vez en muchos de los casos asistiendo a gente para ir a hacer una compra. ¿Cómo han sido estos meses en tu trabajo diario? Sí, la verdad que fueron bastantes. Estamos trabajando mucho ayudando a la gente, eso es verdad. Ayudamos haciendo las compras, con los lados más cotidianos, más con la gente mayor. Tratamos de mantener todo lo que es la limpieza, principalmente de todos los ascensores y de todos los transportes, ¿no? Porque tratamos de ser prevenidos. También hemos colocado alcohol en gel en las entradas de los halls, de los edificios, de los conductores. Así que bueno, tratamos de prevenir siempre. También si algún propietario, por ejemplo, baja sin barbijo, que se olvida que es normal, le decimos que vuelva y que se lo ponga, ¿no? Para prevenir. Para prevenir, eso es lo importante. Contémosle a la gente un poco de tu historia, ¿no? Ahí en ese edificio. Estás en el barrio de Flores, ¿en qué calle? Estoy en la calle René Lindarte, 178. Sí. Estoy en el centro, digamos 2 cuadras. A unas cuadras de la avenida Rivadavia, para la que la gente se... A 2 cuadras. A 2 cuadras. Sí. Bueno, ¿y desempeñás tu tarea ahí desde hace cuántos años? Hace 12 años Bien. Estoy acá. Bien, quiere decir que en realidad el contacto cotidiano con los vecinos prácticamente ya sos como, bueno, dentro del edificio una especie de persona de consulta siempre, ¿no? Ante un problema. Sí, la verdad que ya tenemos confianza con la gente, la verdad que la gente me brinda su apoyo y bueno, sí, hay una relación bastante fluida con ellos. Sí. Y contame cómo ha sido para vos, ¿tenés hijos, para la familia? Sí, tengo 2 chicos, uno que empezó el primer año y el del secundario y otro en 5º grado. Y con este tema de la virtualidad, digamos, cómo los chicos, bueno, se desenvolvieron en las clases. Todo obviamente que vía virtual, por computadora. ¿Cómo fue todo eso?
Y sí, fue es bastante duro porque con celulares, por el tema del Zoom, con los chicos para las clases virtuales. Y bueno, por suerte, a mí bien empieza el primer año y el sindicato nos da una computadora. Con la computadora, digamos, me salvó bastante. Claro, porque estamos pensando que para mucha gente a veces el tema de conectarse a internet, para las familias, ha sido realmente complicado, ¿no? No hay muchas computadoras en la casa, si tenés 2 hijos que tienen que conectar tal vez a la misma hora. Bueno, la verdad que esto les vino realmente muy bien. Sí, de verdad, porque se contraponían las clases. Uno empezaba a las 15, el otro 15:30 y por ahí los dos tenían clases a las 16. Así que bueno, por lo menos eso me facilitó bastante, sí. Creo que no te vas a olvidar nunca, ¿no? Todos estos meses trabajando de una manera diferente, una por los cuidados que vos tenés que tener ahí en el edificio y otra por, digamos, cómo esto ha pegado en la propia gente, ¿no? El tema de la pandemia, el COVID. Sí, pegó duro, sí, bastante. Acá hay mucha gente mayor. Tratamos de ayudarlos lo que podemos y bueno, hay que cuidándonos, tomando distancia, usando barbijo, alcohol en gel y bueno, hay que cuidarse y prevenir. Bueno, Luis, gracias por el contacto, a seguir con la tarea como siempre. Vos sabés que desde acá todos los trabajadores y trabajadoras de edificios son muy bienvenidos. Este programa que precisamente está dedicado a todos ustedes, que cumplen en estos momentos, la verdad que una tarea esencial, ¿no? Y seguramente seguiremos charlando con muchos de ustedes que están ahí en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, otros tantos en el conurbano, bueno, generando este intercambio tan importante, tan intenso para toda la actividad de los trabajadores y trabajadoras de edificios. Gracias, Luis, por el contacto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y bueno, saludos y bueno, a cuidarse y prevenir. Seguramente. Allí escuchamos, ¿no?, la palabra de un trabajador de edificios que nos daba detalles de cómo fue la actividad en todos estos meses. Cuestiones importantes, ¿no?, que hacen no solamente a cómo se desenvolvieron en el edificio, sino además a los cuidados, a toda la higiene que hay que tener y por supuesto también a todo lo que se desenvuelve en ese edificio en el cual el encargado cumple un rol fundamental. No te vayas, no, hay más noticias. Dale, sigue Suter con vos. Sigue adelante, Suter con vos. Vamos a hablar del ISO, el Instituto Superior Octubre. Y pensá todas las cuestiones que pasan en muchos de los casos por tareas solidarias, sumado un poco a todo aquello que los alumnos aprenden en las aulas. Posamos la mirada sobre la carrera de robótica. Y le voy a preguntar a Giselle Sigante, que ha traído una nota relacionada con este tema, ¿de qué manera se pueden aunar esfuerzos para, sin duda alguna, comenzar a hablar de toda una tarea solidaria allí? Bueno, Diego, las palabras claves son impresoras 3D. Otra palabra clave en esta historia tiene que ver con los makers. ¿Vos sabés lo que son los makers? No. No. Bueno, básicamente sí. yo les diría que son corona makers. Los makers son aquellos que tienen impresoras 3D en sus casas, pero las arman ellos mismos. Sí. Van comprando las partes y las van armando y también se conectan a través de grupos de la red social Facebook y se van compartiendo lo que son los patrones, las cosas de uso común, digamos, y así van generando cosas que pueden hacer en sus mismas casas y en este caso todo aportando para la lucha contra el COVID. Porque hablando de eso, en relación a todo lo que están haciendo, ellos lo que hacen es máscaras con este tipo de elementos. Exactamente, no son máscaras, son vinchas. Bien. Que se ponen con un acetato y eso es lo que muchas veces, viste, cuando vas a comprar al chino que ves que tienen los vendedores eso, vas a las farmacias lo mismo, los médicos. Los makers se pusieron de acuerdo, incluso hubo una iniciativa en el Suter, en el Centro de Formación de San Martín. Allí los chicos se pusieron a usar las impresoras 3D que tenían para generar estas vinchas en una iniciativa completamente solidaria. ¿Cómo siempre aflora la solidaridad en estos momentos y cómo es importante también seguir de cerca todas estas iniciativas? ¿Vemos la nota? Dale. Nos acompaña el profesor de la Tecnicatura en Automatización y Robótica del Instituto Superior Octubre, Martín Lucero. Martín, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, todo bien, pasando este momento de educación virtual a distancia.
Muy bien, bueno, yo sé que lo están haciendo a full y que ponen todo el corazón en eso, según me cuentan. Así que vamos a aprovechar este espacio que tenemos para hablar un poco de lo que son las impresoras 3D y me gustaría que terminemos hablando de cuál es la aplicación, ¿no? Porque en este momento son de gran ayuda en la lucha contra el COVID. Pero en principio te pregunto, ¿cómo se relaciona robótica y impresoras 3D? Bueno, en principio podemos hablar de que la impresión en 3D en realidad es un tipo de fabricación digital, ¿sí? Es una nueva herramienta que surge en los últimos años, ya hace unos cuantos, pero es una de las últimas tecnologías, en donde la fabricación digital viene a romper con un paradigma de fabricación tradicional. La impresora 3D, principalmente en robótica, se puede situar en el tipo de fabricación de piezas específicas para lo que es robótica automatización. Nosotros cuando hablamos de robótica en realidad hablamos de automatización en general, no solamente del brazo robótico, sino de sistemas complejos de control para cualquier tipo de proceso. Muy bien. Las impresoras 3D vienen a aportar su granito de arena para la fabricación más masiva y más personalizada de todo este tipo de cosas. Es interesante tal vez que el tema de las impresoras 3D se haga extensivo no solo a los especialistas, sino también a un montón de personas que son autodidactas, que son los makers, que se están multiplicando cada vez más. Y esto nos lleva a pensar en un cambio de paradigma en el tema de la industrialización y también directamente en una industrialización 4.0. ¿Qué sería eso? Sí, bueno, como bien decís, las impresoras 3D en realidad, todo lo que es fabricación digital, abre un nuevo paradigma de fabricación industrial. Generalmente uno conocía la fabricación industrial como trabajo en serie o trabajo en piezas que salen todas iguales de fábrica, digamos, del tren de fabricación. En cambio, fabricación digital es mucho más personalizado, es básicamente a partir de un archivo digital a poder materializarlo. Impresora 3D además agrega a este tipo de paradigma el hecho de cambiar el tipo de fabricación. En lugar de sustraer material como es la fabricación tradicional, ya sea digital o no, acá estamos adhiriendo material a un espacio vacío, ¿sí? Es deposición de material específico. Entonces, lo que permite esto es que la impresora 3D se mete en muchas industrias, en muchas aplicaciones, no solamente en industria pesada, por así decirlo, sino en espacios maker, como bien decías. Además, utilizan otro concepto que es el open source, que es código libre, es para que cualquier persona tenga acceso a esa tecnología. Sí, muy interesante. Y respecto a lo que decías de Industria 4.0, en realidad, la Industria 4.0 tiene que ver con la interconectividad entre empresas, entre industrias, no solamente compartir información, sino además aplicar fabricación digital a sus procesos, no solamente su fabricación. Ahí es cuando entra la impresora 3D. Es muy interesante la noción de trabajo colaborativo que tienen los makers y esa cuestión de que la unión hace la fuerza y trabajar en equipo, todo lo que proyecta, ¿no? Todo lo que van avanzando cada uno de los makers y lo que se proyecta después a gran escala. Ahora, la pregunta obligada es, las impresoras 3D, ¿cómo se usan en este momento en la lucha contra el COVID? Bueno, en un principio, cuando empezó todo el tema de la pandemia, bueno, acá por lo menos en Argentina, ahí por el mes de marzo, hubo toda una movida en la comunidad maker, en donde ponían a disposición sus máquinas, sus impresoras, no solamente los makers que tenían una impresora en su casa, también empresas que se dedican a impresoras 3D, a construir impresoras o a vender insumos incluso, ponían a disposición sus máquinas para poder fabricar distintos tipos de dispositivos que eran necesarios en ese momento. Ahora sabemos que ya hay algunos insumos más, lo que es el sistema de salud, pero lo primero que salió, digamos, en fabricación o para poder aportar fueron las máscaras. Se imprimieron muchísimas máscaras, en realidad son las tipo vincha, las primeras que se vieron ahí por el mes de abril y mayo también, eran una vincha que se imprimían en 3D y además se utilizaba con otro tipo de fabricación digital, como por ejemplo corte láser, para poder cortar en forma masiva el acetato para poner las máscaras que utilizan, o hasta hoy en día siguen utilizando muchos empleados de la salud. Totalmente. ¿Y qué más? Y eso fue los primeros. Sí. Y lo siguiente fue que habían algunos accesorios o algunos repuestos que se podían imprimir
para poder dar apoyo a respiradores artificiales que no estaban en uso. Eso es un poco más complejo porque lleva toda una forma de certificación a través de un montón de entidades para poder certificar que esa pieza fue impresa y funciona y se da como la certificación del funcionamiento de la funcionalidad de la pieza. Por eso lo primero que salió fueron las máscaras, porque eso no requería que el uso de la máscara sea de un proceso vital para una persona como un respirador. Martín, por último, ¿cómo lo ves de acá en adelante? ¿Cómo va a poder aportar la impresión 3D de acá en adelante? ¿COVID o no COVID? ¿Cómo va a crecer esto? Bueno, en realidad, hablando de impresión 3D particularmente, es una tecnología que viene en auge desde que nació. No tiene tantos años tampoco, debe tener alrededor de 10 años o 12 años de vigencia. Desde las primeras la tecnología es anterior, ¿sí? Tiene más tiempo, pero hace unos 10, 12 años empezó toda esta movida maker por el hecho del vencimiento de las patentes, de las primeras empresas que se dedicaban a impresión 3D, y este concepto de código libre que hizo que muchas personas se lanzaran a fabricar sus propias impresoras, a diseñarlas. Yo creo que esta movida no se va a detener acá, y de hecho hoy en día hay muchos desarrollos que van más allá de lo que es impresión 3D. Hay muchas tecnologías de impresión 3D, la más conocida es la deposición de material fundido, que es plástico. Si el plástico es ABS, PETG, PLA, que son los más conocidos y es el más económico, pero hoy en día hay muchos desarrollos nuevos para poder implementar distintos tipos de tecnología para impresión 3D, ya sea desde imprimir, por ejemplo, cemento para poder moldear incluso casas a diseño, o solamente el material como el bloque de cemento, impresiones en cerámica, impresiones, bueno, las últimas y las más modernas, hay empresas desarrollando impresiones en tejidos, ¿sí? En tejidos orgánicos. Pero eso ya hablamos de otro tipo de tecnología, aunque sigue siendo impresión a 3D. Buenísimo, bueno, muy buena data. Seguramente te vamos a volver a consultar con respecto a estos temas. Te agradecemos un montón y bueno, seguimos. No, por favor. Sin duda alguna, durante todos estos meses, para muchos que seguimos de cerca el tema de la lectura, la educación a través de nuestros hijos, hemos evidenciado que han cambiado las conductas y muchos chicos han dejado de leer. Vos sabés que desde hace ya mucho tiempo el Suter viene generando este hábito de la lectura en los más pequeños, a través de la maternidad del Suter. Allí hay un lugar predispuesto para que todos ellos se acerquen a la lectura. Claro, en estos tiempos que estamos viviendo, evidentemente esto no es posible, pero de manera virtual lo siguen haciendo, juntándose en un Facebook, el que vos podés ingresar, que se llama Club Desde Casa. Allí promueven la lectura para los más pequeños. Mirá qué interesante la propuesta. Nos acompaña Ivana Sosnik, ella forma parte del programa de lectura de la maternidad y trabaja interdisciplinariamente con otras áreas. Ahora nos va a contar cómo y específicamente cómo lo hacen en pandemia, en un momento de mucho desafío donde tal vez sea difícil para los niños acercarles la lectura cuando están a pura pantalla, ¿no? Ivana, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, la verdad que sí, hacemos una apuesta desde esto que dimos en llamar Club Desde Casa, desde que empezó la cuarentena. Tenemos propuestas de juego, propuestas de arte y de plástica, de adivinanzas, trabalenguas, leemos un montón, mandamos libros grabados y tenemos una dinámica muy interesante que es que vamos eligiendo temas. Por ejemplo, ahora estamos con el tema del correo y de las estampillas y de las cartas, y lo vamos desarrollando a través de las semanas y a través de estas áreas que te contaba. Muy bien. ¿Cómo es la respuesta de los chicos, ¿no? Con estas cosas que tal vez no son tan nuevas? Una estampilla no es algo, podríamos decir, vintage. Me da curiosidad cómo responden ellos. Bueno, es que la verdad es que hay mucho entusiasmo porque es algo diferente. Justamente tiene que ver con eso, con el ralentizar los tiempos, salir un poco de las pantallas y contactarnos con algo más corpóreo, como es el correo. También abrir conversaciones con las familias. Nosotros proponemos que busquen en las casas si hay cartas, si hay postales que llegaron alguna vez, que las mamás, los papás, los abuelos
estén acompañando, lean con ellos esas cartas, que abra la conversación sobre la historia familiar, también que escriban cartas imaginarias o a personajes imaginarios. Lo vamos jugando desde distintos lugares, jugar al cartero. Hoy poníamos algo de esto, de la propuesta de ir llevando cartas por toda la casa, ¿no? Y mientras la mamá está cocinando, capaz, o el papá está cocinando, la niña, el niño va y viene con mensajes que lleva, trae, que se arman sus buzones, y bueno, así vamos abriendo universos que puedan generarse adentro de las casas de cada una y cada uno. ¿Por qué ustedes lo piensan de esa manera? ¿Cuál es la importancia de generar estas actividades lúdicas que, como decías recién, traspasan la lectura y que ponen en juego a toda la familia, ¿no? Y nos parece que este es un momento, ¿no?, de reencuentro, que estamos más tiempo adentro y más tiempo con mamá, con papá, con abuelos, y nos queremos dar herramientas para ese reencuentro, que los tiempos que antes pasaban mucho en la escuela, los chicos en sus talleres, ahora está sucediendo dentro de casa, y nos parece que está bueno tener distintas formas de vincularnos. A través, por supuesto, siempre están las cosas que suceden diariamente, que es comer, que es bañarnos, pero bueno, también está ese espacio lúdico de recreación, de vincularse con un libro, con un juego, y que podamos como adultas y adultos incorporarnos en eso, acompañar, ser testigos y también ser parte de eso. También jugar, ¿no? Nos hace falta jugar como adultos. Te iba a preguntar a quiénes llega, cuál es el alcance de este programa. Bueno, nosotros inicialmente empezamos con las familias del Súter, que también muchas son de las que venían al espacio de Búhos y Lechuzas, que forman parte de este grupo, y se fue ampliando también. La verdad es que hay gente de distintos países del mundo también. Qué loco eso, ¿no? Porque está abierto a todo público. Exacto, sí. Y hay interés, y hay preguntas, sugerencias, así que estamos contentas en el equipo. Se extraña mucho el espacio de Búhos y Lechuzas, un espacio hermoso desde todos los puntos de vista. La verdad es que se extraña porque es divino como está hecho. ¿Cómo reemplazaron ustedes esa calidez que brinda ese espacio con actividades que asocian a los niños con la lectura? ¿Cómo los integran con los libros hoy? Bueno, esto es algo que trabajamos mucho en el equipo. Siempre que hay alguna grabación de un cuento, ya sea con la voz o también estando presentes de cuerpo en pantalla, nombramos muchas veces el espacio y decimos, bueno, este libro lo tenemos, o muchos chicos o chicas les gustaba y lo leemos ahora, acá de esta manera, ya vamos a volver, nos vamos a reencontrar ahí también. Y tratamos eso, de ir trayendo cosas que, incluso no solo libros, sino propuestas que hemos hecho en el espacio de dibujo, de escritura, las traemos a este grupo de Facebook y las recreamos y volvemos a jugar con eso que jugábamos allá, presencialmente. Muy bien, bueno, excelentes iniciativas. Entonces, no solo para la comunidad del Súter, sino abierto, Club Desde Casa para todo el mundo, con un montón de actividades lúdicas, culturales también, recreativas, para toda la familia. No sé cómo más presentarlo porque es tan completo. ¿Qué más tiene, Ivana? Bueno, tiene esta sección de trabalenguas que es muy divertida, que está a cargo de Judith, una de las promotoras de lectura que cada vez crece más. Tiene sección de adivinanzas y de acertijos para los que les gusta ponerse a pensar y esperamos sus respuestas siempre. Tiene sección estos juegos de plástica, de poesía, y los viernes llegan los cuentos y las historias. Bueno. Y los domingos está la cocina, que es uno de los más pedidos y buscados. Así que hay recetas que llegan compartidas de las familias y compartimos, y recetas que tienen que ver con las temáticas que vamos trabajando. Bueno, hermoso espacio especial para disfrutar con la familia en cuarentena. Entonces, desde el Facebook, el Club Desde Casa, o Club Desde Casa sin el él, ahí está presente para brindarte todos estos materiales didácticos y aparte en forma gratuita, que es algo muy conveniente en estos momentos, ¿no? Llegan a todo el mundo, a todes, todas y todos y todes. Gracias, Ivana, por estar presente. Gracias a vos, muchas gracias. Gracias.
Es importante que estemos informados y tal vez que los más pequeños comiencen desde chicos a informarse teniendo en cuenta la temática de la cual vamos a hablar, educación sexual. Vos sabés que hay un plan nacional que se ha puesto en marcha y que tiene que ver precisamente con toda esta cuestión. Plan Nacional de Educación Sexual Integral. Por eso, de la mano de Gabriela Gebel, nos brinda detalles de cómo esto se está implementando. Hay unas siglas que estuvieron resonando durante el mes de octubre, 3 letras, ESI, la ESI, ¿sí? Vamos a hablar de educación sexual integral y de cómo se aplica esto en este contexto tan particular, cómo se puede aplicar desde casa, y para eso estamos junto a Gabriela Gebel de la red Vivir Sin Violencia. Gaby, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, mes de octubre fue el mes de la ESI, decimos ESI, pero es Educación Sexual Integral, porque hicieron 14 años, se cumplieron 14 años de la Ley Nacional de ESI, que bueno, fue dictada en el 2006. Esa ley es re importante. A veces las leyes parecen como alejadas, pero esta tiene mucha incidencia en nuestras vidas y sobre todo en las vidas de los chicos y las chicas. Bien. Y en esto que se aplica en las escuelas, ¿no? Primarias y secundarias, ¿cómo se aplica en este contexto de cuarentena, donde tal vez se recibió esta información a través de una pantalla? ¿Cómo pueden los papás acompañar? O sea, ¿cómo se aplica en la casa? Bueno, primero quiero aclarar que la ley abarca todos los niveles educativos. O sea, no es solamente primaria, es también jardín y es también el nivel de educación superior, el profesorado. Entonces, bueno, en este momento de pandemia, obviamente, con las escuelas más a la distancia, fueron mandando actividades para hacer en las casas, pero ojo que la ESI no es solamente información. La ESI tiene que ver con adquirir información, pero también actitudes y habilidades, que son habilidades para la vida en general. Me importa mucho que se entienda que a veces como que la gente tiene miedo porque tiene la palabra sexual en el medio. Podríamos decir que podría llamar educación integral y también respondería a los criterios de la ESI. Bien. ¿Y qué pueden hacer los padres para ayudar a los docentes, ¿no? Que están generando estas actividades en torno a este programa? Bueno, el programa tiene 5 ejes de contenidos. Entonces es muy amplia, por eso a veces como que tenemos restringida la idea a lo que fue nuestra educación sexual en la escuela, que seguro cualquier persona que está viendo se acuerda de un taller que dio una empresa en la escuela, probablemente nos separaron a varones y mujeres y eso fue todo, o estaba alojada en la clase de biología o de ciencias naturales. Bueno, pero ahora no es más así, porque en realidad la sexualidad tiene que ver con todas las dimensiones de nuestra vida y tiene que ver con cómo interactúan desde lo biológico, pero también los subjetivos, a lo personal de cada uno, pero también lo social. Tiene que ver con los roles y los papeles de género que jugamos y tiene que ver también con la prevención de las violencias y con la convivencia y la expresión de las emociones. Es como muy amplia. Entonces digo esto porque a veces las familias como que tienen miedo y dicen, uy, van a dar sexualidad, es como que le van a hablar a mi hijo de algo que yo todavía no quiero o no sé cómo le van a hablar. Y por el contrario, cuando las familias se suman, cuando la escuela invita y las familias se suman, hay como un gran alivio. Porque la ESI tiene como un criterio muy amplio en relación a la sexualidad y es sobre todo de valorar los sentimientos, la comunicación y el amor, respetar y reconocer la diversidad de familias, la diversidad sexual también, las diversas formas que tenemos de vivir y relacionarnos, pero sobre todo para aprender a respetarnos y a vivir mejor y a promover el cuidado de cada uno, de los chicos y chicas, pero también que aprendan a cuidarse, no solo ellos, sino a cuidar a los demás. Bien, bueno, y temas muy importantes. Sí, yo creo que, como vos bien decís, la ESI es muy amplia en cuanto a sus temas, pero hablando de tabúes, de miedos, recién mencionabas que la ESI se da en todo el trayecto educativo, desde el jardín hasta, un terciario o universidad también. ¿Qué pasa con el tema de los secretos, por ejemplo?
¿no? Uno de los temas de los que se habla. Claro, ese es un tema muy importante, nuevo, que trajo la ESI, sobre todo en inicial. Y esto está bueno para mamás y papás de nenes y nenas chiquitos. Siempre como que hay un miedo, o sea, sabemos que hay mucho, lo venimos hablando en algunos programas, hay abuso sexual, esto existe, o sea, hay adultos y adultas, pero sobre todo adultos varones que abusan, es una violencia muy extrema, muy dañina, y infligen esta violencia sobre nenes y nenes chiquitos, ¿no? Entonces como que no tienen herramientas para defenderse, también sobre más grandes, pero bueno, una de las herramientas que nosotros como familias les podemos dar a nuestros hijos e hijas es aprender algo que la escuela está enseñando que tiene que ver con los secretos que están bien y secretos que no tanto. Entonces un nene chiquito, chiquita que por ahí no puede distinguir si lo que le hace a alguien está bien o mal, sí puede aprender que secretos con fecha de vencimiento está bien. Por ejemplo, si estoy preparando una sorpresa, una torta que no quiero que se entere mamá para el cumple y ese es un secreto que tengo con papá, está bien. Pero si es un secreto con una persona adulta sin fecha de vencimiento, o sea, a largo plazo, eso está mal y hay que contarle a otra persona adulta. Es una cosa muy sencilla, hay cuentos, hay canciones hechos para que los chicos y chicas puedan entender esto y es como una llave, es para que los chicos y chicas puedan tener algo con que protegerse, que no es decir que no. Muchas veces decimos no, que aprendan a decir que no, está bien, pero cuando vos sos chiquita y un adulto te dice que algo está bien, vos le crees. O sea, no, es muy difícil que un nene o una nena pueda defenderse de eso. Esa es responsabilidad de los grandes. Entonces, como no podemos por ahí entrar por ahí o decir, bueno, ojo que nadie se te acerque, porque eso impediría la convivencia, lo que en realidad les proponemos es aprender que hay ciertos secretos que no está bueno sostener. Te agradecemos un montón, Gaby, la verdad, súper clara la información y bueno, vamos a seguir tratando estos temas con vos, delicados pero necesarios. Gracias. Bueno, gracias. Desafío inmenso tiene la gente del CIBET y parece ser que lo han logrado. Son todo un éxito los cursos que de manera virtual nos ponen en contacto con muchos profesionales. Por ejemplo, en el caso de la plomería, vos sabés que muchos se imaginan cómo será enseñar plomería a través de un curso virtual. Bueno, hay muchas preguntas que queríamos responder porque la verdad que el éxito que han tenido esta totalidad de cursos es muy interesante. Todos a través del CIBET. Por eso en esta nota te contamos detalles de cómo están llevando a cabo estos cursos de manera virtual. Nos encontramos hoy junto a Pedro Lafuente, él es profesor de plomería básica en lo que es el CIBET. Este curso es uno de los ofrecimientos que ofrece allí el CIBET y comenzamos ahora hace muy poquito, en el mes de agosto, con esta oportunidad. Pedro, contanos cómo viene el curso, hay muchos inscritos. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Por suerte, gracias a Dios, hemos tenido muy buena respuesta. Hemos tenido que abrir dos aulas dentro de CIBET. Cada una tenemos aproximadamente 80 alumnos, así que hemos tenido una respuesta excelente. De todas maneras, todavía hay posibilidad de iniciar y de participar en la propuesta, que principalmente por lo que estamos viendo y estamos analizando de las respuestas y el recorrido que están haciendo los alumnos, tenemos una muy buena aceptación y una adaptación a este nuevo sistema cibernético, se podría decir, de la virtualidad, que sí o sí hoy en día es obligatorio cumplir. Bueno, ya además hay otros cursos que se han venido realizando a lo largo de lo que fue este año, ¿no? Con esta nueva modalidad. ¿Cómo te sentís vos, no? ¿Cómo te desenvolvés con los alumnos y cómo crees que es la respuesta de ellos? Bien. Para mí me ha resultado muy fácil en general. Es una muy buena respuesta y es un vivac que se arma muy bueno con cada uno de los alumnos. Tratamos de responder una a una individualmente cada una de las preguntas, dudas que tengan,
pero principalmente hemos tenido muy buena adaptación y bueno, es algo nuevo, es algo que se pensó, que se buscaba también, las nuevas adaptaciones a las tecnologías y bueno, a los requerimientos que hoy en día nos exige toda la nueva era, se podría decir, pero estamos muy muy contentos. Bueno, yo particularmente hace 14 años que doy clase en el sindicato aquí en Córdoba capital y es distinto, es raro porque estar a la distancia, pero a la vez es enriquecedor porque he tenido la posibilidad de contactarme con alumnos de todo el país, algo que nunca habíamos podido hacer, y bueno, tener diferentes ideas, diferentes consultas, así que por ese lado muy, muy contenta. Bueno, este curso es cuatrimestral. Contanos algunos de los conocimientos, ¿no?, que podemos adquirir a la hora de sumarnos a esta nueva opción que tenemos dentro del CIBET. Buena. Sí, yo, bueno, como te decía, hace 14 años que estoy dando esta materia y una de las modalidades o de las posibilidades que daba dentro del curso, en realidad a mí me gusta llamarlo instalación sanitaria, porque lo armé y lo estamos dando como un complemento general de toda la instalación sanitaria, de toda la vivienda, desde el ingreso del agua, cómo se trata, cómo se deposita, y bueno, vamos viendo en cada una de los niveles y las etapas, vamos viendo los diferentes tratamientos y las diferentes modalidades, ¿no es cierto?, del diseño y la estructura sanitaria general, lo que es agua caliente, agua fría, los tanques, las características que tienen, las uniones de las cañerías, y bueno, al fin y al cabo del curso también vemos todo lo que es la parte de desagües, que ya es la salida o la eliminación de todos los afluentes, así que se podría decir que el curso trata de ser lo más completo posible y hemos aplicado un montón de recursos prácticos, así les resulta también práctico y útil a cada una de las personas que lo realizan. Perfecto, Pedro, te agradecemos un montón la información y que te hayas comunicado con nosotros. Te mandamos un saludo muy grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Bueno, Suter prácticamente ya es mi casa también, ha sido la de mis padres, también han sido encargados de edificio, así que siempre me han tratado muy bien. Y bueno, hoy en día, gracias a Dios, seguir continuando con la participación con ustedes me tiene de orgullo. Así que bueno, los espero a todos, espero que se puedan seguir sumando, que participemos y se puedan abrir más aulas si es necesario. Es una de las particularidades de este mundo que podemos seguir ampliando y mejorando. Muchas gracias. Gracias a vos. Vos sabés que a nosotros nos gusta conocer detalles de cada rinconcito donde el súter, ese corazón del súter late cada vez más fuerte. Y por eso te estamos acercando a esta serie de notas en las cuales entrevistamos a los diferentes secretarios generales. En este caso, posamos la mirada sobre Bahía Blanca. Allí estuvimos dialogando junto a Walter González. Nos brinda detalles de cómo está funcionando esta delegación y, por supuesto, también la cuestión relacionada con toda la actividad en esa ciudad. Nos encontramos hoy junto a Walter González, él es secretario general de Bahía Blanca. Y bueno, la idea es saber, ¿no?, estar al tanto de lo que fue este año, que fue un año muy particular, un año de pandemia, cómo fue el trabajo de todos, si los trabajadores de edificios pudieron realizar sus tareas, cómo fue la diagramación de los días. ¿Cómo estás, Walter? Hola, ¿cómo estás, Eva? Un gusto estar con vos. Y bueno, contarte un poquito desde el momento veníamos transcurriendo el año en forma normal, como todos los años, en ese momento con la entrega de útiles o la entrega de notebook a todos los hijos de afiliados que empiezan primer año, un trabajo que se hace de la Federación, de la mano del compañero Víctor Santamaría, poder hacer ese tipo de entregas. Y bueno, nos agarra el 20, esta pandemia que es a nivel mundial, que desde ese momento, bueno, los trabajadores de edificios fuimos denominados servicio esencial, o sea que teníamos que prestar la tarea dentro del consorcio, si bien coordinando con el administrador en un horario reducido y con el compromiso del empleador de entregar
los elementos de seguridad, como la alcohol en gel, la lavandina, o sea, los guantes. Nosotros fuimos colaborando con los trabajadores, acercándole tapabocas a cada trabajador. En realidad le dábamos 3 tapabocas por trabajador desde el gremio, como para que también poder realizar la tarea y que estén cubiertos y que no se contagien, ¿no es cierto? Colaborar en ese sentido. Así que bueno, desde ese momento, la verdad, un orgullo los trabajadores como lo han llevado adelante, porque hay que pensar también que este factor miedo, no se sabía a lo que se enfrentaba uno, esto era todo nuevo para nosotros en sí como país, porque nunca habíamos atravesado una situación de esta manera, pero bueno, los trabajadores pusieron todo y se presentaban a trabajar, y después, bueno, son momentos, nosotros lo fuimos estudiando como organización, que cada cosa tenía su momento. Ese momento era el desconocimiento a qué nos enfrentábamos, pues sabíamos cómo cuidarnos, cómo llevar adelante, y bueno, fuimos trabajándolo en forma también individual, porque había consorcios que directamente no querían que el trabajador fuera a trabajar por una cuestión de cuidar al trabajador y cuidarse ellos también, porque también no se sabe, uno en esto no puede decir que va a ser uno el que se contagie, sino también a través de utilizar transporte público para llegar al lugar de trabajo o diferentes aspectos, uno también puede llevar el virus al consorcio. Entonces, bueno, hubo consorcios que en eso decidieron y prevalecieron la parte humana para que se cuiden el trabajador y así lo hicieron. Y otros consorcios fueron entendiendo que, bueno, que lo mejor era la desinfección en horarios reducidos, por ahí en horarios donde había menos tránsito dentro del consorcio, menos tránsito de gente, y que era mucho más controlable, y poder hacer la desinfección en una forma rápida, concisa, y bueno, el trabajador poder volverse a su casa de esa manera. Y después lo fuimos tratando de evitar más que nada cualquier tipo de conflicto que se genere, entonces lo íbamos trabajando en forma individual. Yo en particular iba trabajando en forma individual y llamando a cada uno de los trabajadores para ver cómo se realizaba la actividad en cada uno de los consorcios, qué requerimiento tenía cada consorcio. Como te decía, algunos querían más horas, otros no, y con los administradores y con los consorcios los fuimos trabajando de esa manera, a tal punto de evitar cualquier tipo de conflicto, y así sucedió. En ese momento no teníamos contagios en Bahía Blanca, se fue dando algo atípico porque se fue dando que en el mayor momento de contagios por ahí de capital y de provincia, en el AMBA, en Bahía Blanca no sufríamos esa cantidad de contagios. Fue transcurriendo el tiempo, fuimos incrementando a medida que Bahía Blanca iba incrementando el número de fases por no tener contagios. Nosotros fuimos incrementando también, hablándolo en forma personalizada, con cada uno de los consorcios de los trabajadores, fuimos incrementando también la cantidad de horas de tarea, ¿no es cierto?, dentro del edificio. Y ahí se dio que Bahía Blanca, a la inversa, cuando en otros lugares está bajando el nivel de contagio, Bahía Blanca tuvo un pico exponencial y bueno, ahora llegamos a un momento como el de hoy que en realidad es una ciudad que está muy complicada. El sistema sanitario se ha colapsado, no hay camas, y bueno, ahí sí empezamos a tener algún problema de contagio en compañeros, sin tener que lamentar ninguna pérdida. En cuanto a los proyectos del gremio, ¿se ha podido retomar alguna de estas cuestiones, alguna remodelación, alguna construcción? ¿Hay alguna novedad para contar? Sí, bueno, nosotros veníamos con un proyecto al momento de surgir la pandemia, ya habíamos empezado ahí un proyecto que teníamos con el compañero Víctor Santamaría y la Federación, y con el aporte y la ayuda de ellos, que en realidad hay que decirlo, a lo largo y a lo ancho del país está a la mano de la Federación y del compañero Víctor Santamaría. En este caso veníamos teniendo un proyecto y lo habíamos empezado, yo creo que 20 días, un mes antes, en un salón
muy particular en Bahía Blanca, un salón muy grande que se convierte en 5 salones diferentes y bueno, era una necesidad que tenía la organización para con los trabajadores, para con los afiliados y sus familias. Así que habíamos empezado justo con ese proyecto. En realidad, bueno, con esta pandemia tuvimos que paralizar un mes y medio más o menos, que nos ayudó también para replantear otras cosas dentro del mismo proyecto, y bueno, pero al mes y medio pudimos, al ir abriéndose de fase y estar aprobada la obra pública, la obra privada, perdón, pudimos continuar, si bien con menos gente de la que estaba trabajando, pero lo pudimos continuar con eso, así que estamos en la construcción, hoy con los cuidados, obviamente, del protocolo que son exigibles, pero estamos llevando adelante la obra. Perfecto, Walter. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación, les mandamos un saludo muy grande por allá. Bueno, te agradezco y bueno, estar en contacto para nosotros es bueno tener una voz donde los trabajadores del interior sean escuchados, un lugar, el trabajo que hacen ustedes y es muy bueno, así que agradecerles a ustedes por esta oportunidad de transmitir lo que va pasando en el interior. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este Súter con Vos, se pasó rapidísimo, la verdad que nos quedaron muchísimos temas que seguramente la semana que viene estaremos tratando, todos relacionados en muchos de los casos con temas que a vos te interesan, a esta gran familia del Súter también sigue de cerca y por supuesto también a toda la comunidad. Saludo cordial a todos los trabajadores y trabajadoras de edificios de la Argentina, nos estamos reencontrando el próximo domingo para juntos volver a hacer más Súter con Vos. Chau, gracias.